quieres de mí si he pasado esa prueba de todo? Entrevistas en Factor Trabajo. La prestigiosa automotriz Renault, en su planta de Córdoba, suspendió a 1.200 empleados que solo cobrarán el 75% de sus salarios. Estamos en línea con el licenciado en Economía Augusto Manzato. Licenciado, buenas tardes. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo estás? Un placer estar con ustedes. Licenciado, ¿qué está pasando con el sector automotriz? Bueno, el sector automotriz no escapa a las dificultades que está teniendo la economía argentina en general. Todos los sectores de la economía están teniendo problemas. El sector automotriz, en particular, del lado de la empresa podemos decir que están teniendo un problema de competitividad. Por el tipo de cambio que tenemos, que es demasiado apreciado, las empresas están perdiendo competitividad contra otros países, por ejemplo México y Brasil. Entonces eso repercute directamente en los beneficios de las empresas, en las ganancias de las empresas. Y por un lado de la oferta, de la demanda de autos, tenemos a una clase media que en algún momento, empujados por un auge de la economía, se resguardaban sus ahorros en la compra de autos. Eso también se está enfriando, lo cual también repercute en la demanda. Qué interesante lo que dice el licenciado en relación a esto, porque bueno, mucha clase media asalariada, al no poder invertir en un terreno o en una casa o en un departamento, pero tener un mínimo de capacidad de ahorro, se volcó a la compra de autos. Así es. Esto pasó a partir más o menos del 2004 o 2006, pero con un claro límite, es decir, la economía se termina enfriando luego de esto. ¿La suma de la tasa de interés tiene algo que ver también con la caída de las ventas en las concesionarias o no? Bueno, la suma de la tasa de interés tiene un fin muy particular en el caso argentino en este momento. El gobierno estuvo emitiendo mucho papel, moneda, mucho billete, y esto repercute en inflación. Lamentablemente, esto repercute en precios. Luego de este proceso que estamos teniendo inflacionario, el gobierno sube la tasa de interés con una clara intencionalidad de recuperar dinero, es decir, de captar liquidez para bajar la liquidez y así bajar la inflación. Y claramente no está ocurriendo esto. Con el caso de la industria automotriz, la economía se está enfriando y entonces se está bajando la demanda. Interesante, o sea que al subir la tasa de interés el gobierno lo que hace es hace más tentador poner plata en los bancos, y los bancos porque te dan más interés. Hay una relación positiva entre el ahorro y la tasa de interés. Entonces las personas con una tasa de interés mayor lo que hacen es posponer el consumo, por ejemplo de autos, no van a comprar un auto y van a volcar sus ahorros, o sea su liquidez, a el ahorro, por una tasa de mayor interés. Entonces esto enfría la economía en cierto sentido, porque bueno, el ahorro argentino va directamente a los bancos y no al consumo de autos o a otro tipo de consumos, por ejemplo los LCD. Encarece mucho lo que es el crédito, entonces mucha gente que por ahí compraba autos con crédito, ahora acceder a un crédito es bastante dificultoso, como es altas tasas. Se encarece el crédito, además han subido los encajes bancarios, es decir, el porcentaje que los bancos deben inmovilizar de los depósitos. Entonces a la economía la está enfriando en ese sentido, la está parando, para la actividad económica. Licenciado, hemos visto en los últimos tiempos cómo el gobierno ha introducido lo que es el cepo al dólar, ha introducido un cepo a las importaciones. Este cepo a las importaciones, ¿también impactan las caídas de la actividad industrial en el sector automotriz? Sí, claro. La industria automotriz opera a escala regional en ese sentido. En la Argentina se han instalado muchas empresas de autopartes, pero no son lo suficiente para proveer el 100% de los componentes o de los insumos que la industria automotriz necesita. En ese sentido, ese es un límite a la actividad, ya que necesita de divisas, necesita dólares para poder hacer frente a las autopartes para poder armar los autos. Estos son números de hace más o menos un año y medio o dos, que se habla que
un auto nuevo, más o menos, que sale entre $12.000 y $15.000, tiene un fuerte componente de importado, es decir, tiene mucha materia prima importada, que es más o menos $8.000. Entonces, casi más de la mitad del auto es importado en este sentido. Entonces esto quiere decir como que hay un éxodo de dólares, la industria automotriz le significa al país un éxodo de dólares bastante importante en este momento. Hay un éxodo de dólares en muchos sectores, por ejemplo. Hay un éxodo de dólares para pagar la energía que necesitamos para producir, hay un éxodo de dólares para pagar agroquímicos en el sector primario, hay un éxodo de dólares para pagar autopartes en el sector automotriz. Entonces, yo te diría que existe una fuerte dependencia de estos sectores para poder funcionar. Porque ¿usted considera que el país tenga una industria automotriz es importante para lo que es la economía nacional? Sí, claro, porque genera muchos puestos de trabajo colabora o aporta a las exportaciones. Pero ¿qué pasa? Si no se solucionan los cuellos de botellas son esto que estamos hablando de los encadenamientos que tienen hacia atrás, nosotros seguimos teniendo en el producto final un fuerte componente importado del producto. Eso quiere decir dependencia de divisas para poder hacer frente a los gastos de materia prima, ¿no? A la parte de materia prima. ¿Puede existir entonces, con todo lo que estamos hablando, riesgos de que se pierdan puestos de trabajo ya no en las empresas automotrices, sino ya en las concesionarias? Sí, por supuesto. El gobierno hace esta lectura, intenta solucionarlo. En cierto sentido, algunas políticas que está intentando hacer no están teniendo resultados. Por ejemplo, el control de la inflación nosotros, en ese sentido, hay muchos economistas que están de acuerdo que vamos a un proceso de estanflación. Esto quiere decir que tenemos un proceso inflacionario, de inflación, pero con estancamiento. La estanflación es esas dos cosas juntas, inflación y estancamiento. El estancamiento lo que va a producir es menos puestos de trabajo y mayores despidos. Fue el licenciado Augusto Mansato en Factor Trabajo. Gracias, Augusto. Seguimos con un poco más del programa. Cuando las penas me acechan, que me lleva al mismo cielo, que la tierra